Imaginemos encontrar una caja vieja en un desván, toda cubierta por décadas de polvo. Abres un cuaderno de tapas de cuero gastado que está dentro y empiezas a leer una historia de hace 60 años. Suena como el típico inicio de una novela de misterio, ¿no? Claro, totalmente. Pero en la primera línea, algo falla en la realidad. De repente, las rodillas ceden por una debilidad extrema, digamos como si llevaras semanas sin comer. Sientes las uñas llenas de tierra negra y húmeda. ¡Wow! Y luego, un dolor insoportable. El ardor absoluto de un hierro candente marcando la piel de tu propio muslo. Es un dolor fantasma tan intenso que te obliga a caer al suelo. ¡Qué locura! Es una premisa aterradora porque, destruye esa barrera invisible que solemos poner entre la historia y nosotros. Normalmente leemos sobre las tragedias del pasado como si estuviéramos a salvo en el presente. Exacto, como espectadores. Sí, pero aquí el pasado irrumpe y exige ser sentido en carne propia. No pide permiso en lo absoluto. Y ese es precisamente el fenómeno central de nuestra exploración de hoy. Para quienes nos escuchan y ya conocen nuestra dinámica, aquí tomamos una montaña de fuentes, artículos y novelas, y extraemos el conocimiento más vital para entender el panorama completo. Así es. Hoy, nuestros apuntes se centran en la biología La herencia del látigo, específicamente los libros 1 y 2 de la autora Némesis Daniel. Una obra súper intensa. Muy intensa. El material nos sitúa en un futuro muy cercano, en el año 2026, en el archipiélago ficticio de las Islas Tamako. Nuestro objetivo hoy es diseccionar cómo esta obra usa esa conexión visceral, sobrenatural que acabo de describir, para explorar el peso aplastante de la memoria histórica. Y cómo la maquinaria de la explotación muta con el tiempo. Claro, exactamente. Mutar para volverse invisible. Y también queremos ver cuál es el verdadero costo de desmantelar un sistema opresor. Así que, sin más demoras, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto, y creo que el detonante de toda esta inmersión es Bettina, la protagonista. Ella es la heredera moderna del imperio de la familia Vandermeer, que es básicamente la élite indiscutible de estas islas. Ajá, la familia intocable. Tal cual, y es ella quien al encontrar esa caja de arpillera atada con un cordel viejo en su desván, desata la memoria de Pamela. Porque Pamela no era nadie en el sistema de las islas. O sea, era una ladrona callejera de un grupo llamado Los Invisibles. Que ya el nombre te dice mucho de su estatus en esa sociedad. Sí, completamente marginados. Su gran error, el que sella su destino, es robar en la Ciudad de Piedra, que es el sector de alta seguridad de los ricos, y llevarse unas cartas selladas con cerra roja, unas cartas que contenían secretos letales para la élite. Y el castigo por ese robo es donde la autora realmente establece las reglas crueles de este mundo. A Pamela no solo la encarcelan, le rapan la cabeza y la marcan físicamente con un hierro candente en el muslo. Una marca brutal. Sí, el diseño es una letra A rodeada de espinas. Pero fíjate que más allá de la mutilación física, lo más fuerte es que le arrancan su identidad. El sistema declara que Pamela ha dejado de existir y la renombran Tomasa. Le quitan hasta el nombre. Exacto. Incluso a su pareja, a Fabricio, le quitan el nombre y lo obligan a responder al nombre de Demetrio. Y al leer esto, yo me preguntaba hasta qué punto esto es simplemente un castigo o si hay, no sé, una función mecánica detrás de este cambio de nombres. Bueno, lo fascinante aquí es que es una tecnología de control psicológico muy antigua y muy efectiva. Borrar el nombre de una persona es el primer paso para convertirla de un sujeto con derechos a un objeto de propiedad. Claro, la deshumanización total. Sí, porque si te llamo por el nombre que tu madre te dio, reconozco tu humanidad y tu linaje. Pero si te asigno un nombre nuevo, te estoy fabricando. Eres un invento de mi sistema. Y lo que hace la novela al conectar a Tomasa con Bettina décadas después es invertir ese proceso de borrado. A través de ese dolor compartido que mencionamos al principio. Exactamente. El dolor de Tomasa está registrado en envoltorios ásperos de azúcar, usando trozos de carboncillo escondidos en la tierra. Cuando Bettina lee esos pedazos de papel y siente el hierro en su propia pierna, la historia exige que el nombre original y el sufrimiento original sean reconocidos. Y esto me recuerda muchísimo a un concepto científico del mundo real que es fascinante,
Parece estar operando aquí casi como magia negra, ¿eh? Me refiero a la epigenética. Ah, sí, la memoria del ADN. Esa misma. Hay estudios de biología que sugieren que cuando una persona sufre un trauma extremo, como una hambruna prolongada o un terror constante, ese nivel de estrés altera químicamente la forma en que se expresan sus genes y esa alteración puede pasar a sus descendientes. Es increíble pensar que heredamos hasta el trauma. Literalmente. Es como si el ADN tuviera memoria propia. La novela toma esta premisa biológica y la empuja al extremo del realismo mágico, haciendo que el trauma de otra persona se manifieste como quemaduras y llagas reales en quien lo lee. Y al materializar el dolor de esa manera, la autora logra algo crucial. Nos impide ser voyeristas del sufrimiento. Totalmente. Porque es muy fácil leer un libro de historia y sentir lástima. Pero la lástima es pasiva. Al hacer que las uñas de Bettina se llenen de tierra de manera inexplicable y que su boca sepa a ceniza, la narrativa la obliga a dejar de ser una simple espectadora de la miseria que financió sus propios lujos. Ya no puede mirar hacia otro lado. Exacto. Y si entendemos ese nivel de dolor en la víctima, inevitablemente tenemos que mirar al arquitecto que diseñó ese tormento. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque vaya arquitecto, Augusto van der Meer, el abuelo de Bettina y el patriarca original de la plantación de caña de azúcar, lo que llaman el sector 4. Un personaje de lo más oscuro. Completamente. La descripción en los apuntes es escalofriante. Hablamos de un hombre enorme, de mirada gris ceniza, que nunca, y repito, nunca se quita unos guantes de cuero negro. Es el quien somete a Tomasa a horrores inenarrables. La encierra en algo llamado la jaula de los mudos. Que además está expuesta a la intemperie. Sí, bajo el sol abrasador. Y la obliga a arrodillarse durante horas sobre granos de sal gruesa, sintiendo cómo esa sal quema y desgarra la piel de sus heridas. Pero hay algo que me genera mucho ruido sobre la logística de Augusto. ¿En qué sentido? O sea, desde una perspectiva fríamente económica y de negocios, que es como se supone que operan estos imperios, torturar a tu fuerza laboral hasta dejarla inútil no tiene sentido. ¿Por qué llevar la crueldad a un punto que afecta la misma recolección de la caña? Es una excelente observación. Y parece un error de cálculo económico hasta que comprendes qué es lo que Augusto realmente está cultivando. Él no está simplemente administrando una granja, ¿eh? Está sosteniendo un sistema de castas. Donde unos pocos controlan a muchos. Exactamente. Una minoría diminuta, los autodenominados puros, controla a una mayoría masiva. Si conectamos esto con el panorama general, para que una estructura tan desequilibrada no colapse en una rebelión instantánea, el terror tiene que ser paralizante. Augusto no necesita trabajadores sanos, necesita almas completamente quebradas. El castigo como espectáculo. Sí, la brutalidad excesiva es un mensaje para los demás. Hay una escena tremenda donde Tomasa esconde un pequeño amuleto hecho con el cabello de Fabricio, que es como su único anclaje a la esperanza. Augusto lo descubre, no dice una sola palabra, saca su cigarro y quema el amuleto frente a sus ojos. Uf, qué fuerte. El objetivo de Augusto es la aniquilación absoluta del concepto del futuro en la mente de sus víctimas. Y esa necesidad de dominio total llega a un nivel de abuso psicológico que, la verdad, me cuesta procesar, porque cruza la línea hacia lo macabro. Augusto viola sistemáticamente a Tomasa, y ella, en un acto desesperado por no darle un hijo a su torturador, consiguió un brebaje oscuro de raíces a través de una anciana para provocarse un aborto. Una decisión terrible pero comprensible en su contexto. Claro, cloroterturbador es la reacción de Augusto. Cuando lo descubre, no reacciona como un administrador que pierde ganado, por usar sus términos crueles. Bettina, en el presente, encuentra dentro de la caja fuerte de su abuelo un feto de latón. Sí, es espeluznante. Un feto de metal guardado junto a las cartas de cera roja. Incluso después de la muerte de Tomasa, Augusto exige marcar su cuello inerte con su propio sello personal de cera. Es casi un comportamiento de villano de caricatura. O sea, ¿por qué alguien guardaría pruebas tan grotescas de su propia monstruosidad en su caja fuerte personal? Bueno, porque en su mente enferma no son pruebas de un crimen que deba ocultarse por miedo a la ley. Augusto es la ley. Ese feto de latón y la marca postmortem en el cuello no representan culpabilidad, son trofeos de impunidad. Trofeos de impunidad, wow. Totalmente.
Si revisamos la psicología de regímenes totalitarios en el mundo real, los dictadores y opresores sistémicos a menudo conservan recuerdos de sus víctimas más rebeldes. Es una forma de afirmar: yo dicté los términos de tu existencia, interrumpí tu descendencia y poseo tu cuerpo incluso después de que tu corazón dejó de latir. Es escalofriante. Y el hecho de guardarlo en la caja fuerte junto a documentos financieros subraya que para él la vida humana y el capital son exactamente lo mismo. Ese nivel de sociopatía institucionalizada nos lleva al salto más aterrador de la biología, cuando entramos a los eventos del libro 2. Porque claro, sería muy reconfortante pensar que Augusto era un monstruo excepcional y que con su muerte el sistema se purgó. Pero lamentablemente no es así. Para nada. Bettina confronta a su propio padre, en el presente, a Augusto II. Y la realidad es mucho más oscura. Augusto II es el rostro de la respetabilidad corporativa. Dirige la Fundación Vandermeer, financia obras benéficas, sonríe a las cámaras. El contraste no podría ser mayor. Claro, es que el sistema no se purgó, simplemente evolucionó y contrató a un equipo de relaciones públicas. La brutalidad mutó para adaptarse a las sensibilidades de una nueva era. Y esto lo descubren Bettina y Elian. Hablemos de Elian. Sí, Elian resulta ser el descendiente directo de la familia de Fabricio, y ahora lidera la resistencia en los barrios marginales de la zona roja. Juntos, descubren el verdadero motor del imperio moderno cuando descienden a los túneles que corren muy por debajo del espectacular Hotel Vandermeer Paradise, la joya turística de la familia. Y lo que encuentran allí abajo transforma la historia por completo. Encuentran a los llamados esclavos digitales. Miles de trabajadores indocumentados que fueron traídos a las islas con promesas falsas y a quienes les confiscaron los pasaportes apenas aterrizaron. Una esclavitud moderna. Exacto. Ya no hay grilletes de hierro oxidado que hagan ruido. Ahora llevan unos discretos brazaletes electrónicos en los tobillos que emiten una luz azul constante. Si un trabajador se desvía de su zona asignada o intenta subir a las áreas de los huéspedes, el brazalete no necesita un capataz. Lo hace todo automático. Automáticamente descarga un choque eléctrico que los paraliza en el suelo. Y las mismas rutas subterráneas que los esclavos de la caña usaban para intentar huir en la época del abuelo, ahora han sido pavimentadas y convertidas en redes de contrabando humano manejadas por Augusto II. Es el mismo látigo, pero ahora tiene conexión Wi-Fi, sensores biométricos y estrictos acuerdos de confidencialidad legales. Y fíjate en la profunda ironía arquitectónica que la autora construye aquí. Mientras arriba, los turistas beben cócteles en piscinas hermosas de borde infinito, el sufrimiento que sostiene esa ilusión está, literalmente, enterrado bajo sus pies. Fuera de la vista, fuera de la mente. Exactamente. Pero el detalle más incriminatorio se encuentra en la oficina subterránea y privada de Augusto II. Resulta que él tiene el poste de castigo original de la plantación, un tronco de madera de guayacán oscuro, exhibido detrás de un cristal blindado e iluminado con focos halógenos. Como si fuera una pieza de arte contemporáneo en un museo. ¡Qué barbaridad! Sí, esa imagen lo dice todo. Es la estetización de la barbarie y demuestra un argumento central del libro 2, que el progreso tecnológico es moralmente neutro. Ese es un punto clave. Sí, muchas veces asumimos que porque una sociedad avanza tecnológicamente, inevitablemente se vuelve más justa o compasiva. Pero la historia de las Islas Tamaco nos grita que la tecnología, a menudo, solo sirve para esterilizar la explotación. Hace que la crueldad sea aséptica, ¿no? Exacto. Hace que no manche de sangre las calles y, por lo tanto, permite que la sociedad civilizada pueda disfrutar de los beneficios sin sentir la menor culpa. Y cuando esa ilusión de civilidad se rompe, la respuesta del sistema es violencia pura y sin filtros. El análisis de nuestros apuntes nos lleva al clímax explosivo de la historia. Cuando Augusto II se da cuenta de que Bettina tiene acceso a las pruebas documentales que podrían hundir su imperio hotelero, deja caer la máscara de diplomático. Ahí se acaba el filántropo. Se acaba totalmente. Ordena incendiar intencionalmente la zona roja, usando unos disturbios prefabricados como excusa para borrar cualquier rastro físico y matar a los testigos. Las descripciones de esta guerra urbana son súper tensas. La resistencia, liderada por Elian, se atrinchera en una vieja escuela abandonada.
construyendo barricadas con pupitres y repeliendo a los mercenarios de la corporación con cócteles Molotov. Pero el verdadero nivel de la maldad corporativa, o sea, el fondo del asunto, se revela con un mecanismo que Augusto II llama el seguro del legado. El seguro de legado, qué locura eso. Sí, Bettina y Elian descubren en los planos subterráneos que la corporación Vandermeer instaló cargas explosivas industriales directamente en los cimientos del complejo hotelero. Y estas cargas estaban enfocadas hacia los túneles de los trabajadores. Todo planeado desde el principio. Así es. El plan de contingencia de Augusto II era sencillo. Si alguna vez perdía el control narrativo o legal sobre la isla, detonaría las cargas, hundiría las bóvedas, sepultando vivos a miles de esclavos digitales bajo miles de toneladas de concreto. Lo que me pareció una locura de ese plan es la logística de diseñar tu propia destrucción. O sea, ¿por qué una corporación gastaría millones en construir un botón de autodestrucción debajo de su activo más valioso? Porque es la lógica terminal de la impunidad corporativa. Es la estrategia de tierra arrasada aplicada a las relaciones públicas y los problemas legales. Si las autoridades descubren a los trabajadores indocumentados, Augusto II enfrenta tribunales de derechos humanos, expropiación y cárcel. Claro, lo pierde todo. Pero si un, entre comillas, trágico colapso estructural sepulta a todos los testigos y destruye los brazaletes en un incendio masivo, la corporación cobra el seguro, emite un comunicado de luto nacional y Augusto II se retira a una isla privada sin enfrentar un solo cargo criminal. Es un cálculo de gestión de riesgos llevado a sus consecuencias más sociópatas. Para ellos es preferible masacrar a miles y perder un edificio que enfrentar la rendición de cuentas. Es escalofriante porque tiene un sentido económico perverso. Totalmente perverso. Pero bueno, Bettina, impulsada por esta memoria genética que arde en su muslo, logra intervenir. La confrontación final es un combate cuerpo a cuerpo contra su propio padre. E irónicamente sucede en el mismo desván oscuro donde encontró los cuadernos originales. Se cierra el círculo, digamos, espacialmente. Y narrativamente también. Sí, Bettina no puede desactivar el seguro de legado por completo, pero logra intervenir el sistema de direccionamiento de los explosivos. Entonces, en lugar de volar los túneles subterráneos y matar a los trabajadores, redirige la detonación hacia la superficie, destruyendo únicamente la mansión ancestral de los Vandermeer. Pulveriza en segundos el símbolo de piedra que representaba más de un siglo de dominación y sangre. Es una resolución catártica, sin duda. Ver colapsar la arquitectura del poder opresor siempre satisface una necesidad visceral de justicia. Sin embargo, la autora es lo suficientemente inteligente como para saber que derribar un edificio no sana una herida histórica profunda. Y aquí llegamos al punto crítico. Sí, aquí es donde introduce el giro final, el descubrimiento que cambia toda la interpretación que hemos hecho hasta ahora de los motivos de Bettina. Ese giro final a mí me dejó sin palabras cuando revisaba las fuentes. Entre las ruinas de su vida anterior, Bettina abre una última carta lacrada, esta vez dejada por su propia madre, quien murió años atrás. Y la confesión es devastadora. La que Bettina no es biológicamente una Vandermeer. No lleva la sangre de Augusto en sus venas. Su madre, asqueada por el horror oculto de la familia, tuvo un romance secreto con un hombre que pertenecía a la línea de sangre directa de Fabrizio, el antiguo amor de Tomasa. Es que eso lo cambia todo. Todo. Esto significa que Bettina no es una salvadora blanca de la élite que decide ayudar a los oprimidos por un despertar moral tardío. Bettina es biológicamente parte de la resistencia. Es una descendiente directa de las víctimas. Por eso el dolor del diario se manifestaba de manera tan brutal en su cuerpo. Su ADN estaba reconociendo la historia de sus propios ancestros. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues esto plantea una pregunta importante y reconfigura todo el significado de su identidad. El sistema opresor, en su arrogancia absoluta, la cobijó, la educó en los mejores colegios y la alimentó con lujos ilimitados, asumiendo que estaban perpetuando su propio linaje de poder. Nunca se dieron cuenta. Exacto. Nunca se dieron cuenta de que en su mismísimo núcleo estaban financiando a la persona que traería su aniquilación. Por eso, Bettina decide despojarse públicamente del apellido Vandermeer y asume el nombre original que su madre le había elegido en secreto, que es Pamela. Literalmente un caballo de Troya genético. El abuelo creyó que podía poseer el futuro al destruir la identidad de Pamela y Fabrizio en el pasado, pero el futuro encontró una grieta en su propia mansión y lo derribó desde adentro.
Y esto nos lleva al cierre de la biología en el libro 2, que me parece profundamente reflexivo. Sí, porque no termina con la explosión. No termina con la mansión en llamas. Termina con Bettina, ahora llamada Pamela, de pie sobre las tierras recuperadas del sector 4, sembrando una semilla de ceiba, que es este árbol tradicional que representa la resistencia y la libertad. Y a lo lejos observa correr a su hijo, un niño que nació en libertad y al que han llamado Fabricio. Esa escena final encapsula la verdadera tesis de la obra, sobre la naturaleza de la justicia. La venganza se ocupa de destruir a quienes nos hicieron daño, y eso fue la mansión explotando. Pero la justicia requiere restitución. Reconstruir lo que se rompió. Exactamente. Requiere recuperar los nombres que fueron borrados, reclamar la tierra fértil que se regó con la sangre de generaciones y sobre todo asegurarse de que la nueva generación pueda pronunciar su propio nombre sin mirar por encima del hombro esperando un latigazo. El ciclo de la esclavitud física y digital se quiebra definitivamente cuando el futuro ya no está hipotecado por los secretos del pasado. Ha sido un viaje literario abrumador. Si destilamos todo lo que hemos analizado hoy a partir de nuestros apuntes, comenzamos sintiendo el polvo y el dolor fantasma de un hierro en el desván de una mansión impecable. Vimos cómo la crueldad metódica se disfraza con el tiempo. Cambiando las jaulas de madera por tecnología. Sí, cambiando la sal gruesa por pulseras electrónicas y contratos de confidencialidad debajo de un hotel 5 estrellas. Y finalmente, fuimos testigos de cómo la memoria en sí misma, el acto intomable de recordar quiénes somos y de dónde venimos, se convierte en el única arma capaz de desmantelar imperios corporativos cimentados en el sufrimiento invisible. Y creo que el gran poder de La herencia del látigo reside en que, aunque hablemos de las ficticias Islas Tamaco en el año 2026, la obra nos obliga a mirarnos en un espejo muy incómodo. El sistema que Augusto II perfeccionó no es ciencia ficción lejana. Lamentablemente no lo es. Nos desafía a reconocer que la comodidad fluida de la modernidad, o sea, nuestros envíos rápidos, nuestra tecnología ensamblada a un costo humano invisible, nuestros destinos turísticos construidos sobre tierras expropiadas, a menudo requiere que apartemos la mirada. Nos pide que la brutalidad sea higiénica para no interrumpir nuestro consumo. Y con esa reflexión sobre el consumo y la invisibilidad, queremos dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento antes de despedirnos. Imaginemos de nuevo ese desván oscuro y silencioso de los Vandermeer, lleno de secretos esperando ser desenterrados. Es una imagen poderosa. Está operando gracias al silencio continuo sobre la explotación presente o pasada. La pregunta inevitable es, ¿qué diarios polvorientos permanecen ocultos ahora mismo en los desvanes de nuestra propia sociedad? ¿Acumulando silencio? ¿Esperando pacientemente a que alguien tenga el valor suficiente de abrir sus páginas y sentir, verdaderamente sentir, el ardor de su historia?